buenas noches. Comenzaremos con este segundo ciclo de InnovaHope, conversatorio de salud. Hoy día estaremos con Manuela. Uh, no sé por qué estaba para el otro lado. Dame un segundo. Dale, hola Ay, Manu. ¿qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Manuela nos está acompañando desde Australia. ¿Allá qué hora es, Manuela? Acá son las 10 de la mañana, pero el día siguiente, así que hoy es viernes, En el futuro, Manuela. en el futuro. Así es. Hola. Así que ya, creo que son las 8 en punto, así que comenzaremos este segundo ciclo, segundo episodio de este ciclo de conversatorio de InnovaHope. Bueno, me presento, soy Francisco Devia, kinesiólogo, director de salud y rehabilitación de InnovaHope, una startup de salud que busca básicamente ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y sus hábitos de vida. Aquí con nosotros acompañándonos hoy Manuela Bessomi, kinesióloga, eh, que tiene un buen currículum desde el punto de vista de investigación, es magíster de epidemiología clínica y es PhD de ciencias de rehabilitación de la Universidad de Queensland. Gracias por acompañarnos, Manuela. Oye, de verdad, Encantada. muchas gracias por darte este tiempo, abrir este, este momento para poder conversar de salud. Específicamente vamos a conversar de telerehabilitación en América Latina y el mundo, algunas cosas que ha ido haciendo en investigación Manuela y, y abrir este espacio para poder dar a conocer de qué se trata la telerehabilitación, las ventajas, beneficios, desventajas y un pequeño comparativo tal vez con la rehabilitación presencial. Manuela, mucho gusto, de verdad. ¿Qué tal todo? Muchas gracias. Cómo andas tú? Muy bien, todo bien por acá. Gracias por la invitación, así que muy contenta de poder compartir lo que hemos hecho. Qué bueno. Oye, Dani, que sea Manuela, Dani, te cambié el nombre. Manuela, me gustaría que hagas una pequeña presentación, que te presentes ante la gente que nos está viendo, escuchando, para que te conozcan un poquito más. Yo di una presentación súper acotada, así que vamos, te dejo. Por supuesto. Bueno, mi nombre es Manuela, soy kinesióloga, como decía Francisco, egresada de la Universidad del Desarrollo. Y trabajé algunos años en la clínica en Chile y siempre un poco ligada a la investigación. Así que hice mi magíster en epidemiología clínica en la Universidad de la Frontera y al 2017 me vine a Australia a hacer doctorado en la Universidad de Queensland en ciencias de la rehabilitación con grandes investigadores, los que son kines, quizás pueden conocer a Paul Hodges y Bill Vicencino, que fueron mis supervisores, así que en realidad en un ambiente increíble. Y el año pasado terminé el doctorado y ahora trabajo como investigadora postdoctoral, básicamente como investigadora en la universidad, en dos laboratorios en la Escuela de Ciencias de Rehabilitación y en la Escuela de Ciencias Biomédicas. Y también trabajo como investigadora adjunta y profesora adjunta de la Universidad del Desarrollo, en nuestro programa de magíster de terapia física y rehabilitación, supervisando algunas tesis y trabajando en nuestra línea de investigación que se llama CERRAL, que es una línea para el manejo y prevención de lesiones relacionadas al running y tienen un poco la misma idea de que este live de promocionar la salud y promocionar la vida sana a través de correr. Y eso creo, bueno, y personalmente me encanta correr, así que tengo el placer de trabajar y hacer lo que me encanta. Sí. Atleta, triatleta, ¿cómo te definirías en ese sentido? Uh, me encantan los deportes al aire libre, así correr en el cerro es lo que más me apasiona, pero he hecho un poco de triatlón, running en calle y correr en el cerro también. Sí. Eso es maravilloso, disfrutar en la naturaleza, creo que es un gusto que nos podemos dar siempre, ¿eh? Y básicamente está ahí. Así que esperemos que todos se vayan motivando, que vayan disfrutando un poquito de la naturaleza, hacer deporte al aire libre, es lo mejor que podemos hacer en nuestro día a día. Ya, pues, comenzamos un poquito. Quiero dar un poquito de las pequeñas reglas del juego. Pueden hacer preguntas los que nos están escuchando.
vamos a ir respondiendo en la medida que se pueda, si no, vamos a ir respondiendo al final del live. Así que les agradezco que puedan participar, que se motiven y puedan resolver sus dudas en la medida que podamos respondérselas. Eso, gracias. Manuela, primero que todo, hemos estado trabajando y después de la pandemia hemos estado viviendo algunas situaciones que nos hicieron cambiar y enfrentar nuevas formas de rehabilitación. En este caso, pasar del mecanismo presencial, que es lo que estamos acostumbrados, o también no solamente la rehabilitación, sino que muchas situaciones desde el punto de vista de salud, de la convivencia presencial, del día a día, donde nos tocamos, donde nos abrazamos, donde nos saludamos de la mano, a tomar distancia, al menos 1 metro. Y eso en la parte de rehabilitación, del punto de vista musculoesquelético, no quedó ajeno a la situación del día a día. Empezamos, básicamente los kinesiólogos musculoesqueléticos, me refiero ahí en específico, a hacer telerehabilitación. Algo que en el mundo lleva un tiempo, pero en Chile partió más o menos en la historia con la Teletón principalmente, el 2017 o 18, ¿cuándo fue, Manuela? Partió con la Teletón, no, antes que eso, debe ser como el 2011, creo. Pero pasé, ¿Ya? el primer programa salió el 2017, si no me equivoco. Tendría que El revisar de nuevo. programa, eso, sí, el Mm, programa es el del 2017, pero partió antes con la Teletón. Y sí. en ese sentido, tú estuviste participando en un estudio que se publicó en la revista Mexicana de Salud, donde hablamos un Pública. poquito, o donde hablaste un poquito en este comparativo de la telerehabilitación en América Latina, principalmente Colombia, Chile, Brasil, y la telerehabilitación como ha estado en Australia, en ese sentido, Latinoamérica y Oceanía, Ujú. donde Oceanía, principalmente Australia, lleva bastante curso adelantado frente a la telerehabilitación. Si lo comparamos con Chile, 10 años, por ahí. Por lo menos, sí. Cuéntanos un poquito de este estudio, qué fuiste viendo en este comparativo y qué fuiste investigando al final y conclusiones que sacaste. Sí, bueno, este estudio primero fue liderado por otro kinesiólogo chileno que es Antonio Mitchell, que ahora trabaja en el Instituto de George Institute for Health en Australia. Em, y nació de la idea de que básicamente nosotros em, estábamos tratando de entender cómo podemos ayudar, ¿no es cierto?, a la implementación en Chile o en países de Sudamérica, mirando a un referente internacional que es Australia, que nos lleva mucho más historia en la implementación de telerehabilitación, no solamente desde el aspecto de salud e implementación como tal, pero también desde el entrenamiento a fisioterapeutas, ¿no es cierto?, como una terapia más dentro del pool de intervenciones que nosotros tenemos. Entonces, en conversaciones con colegas de acá, nosotros tenemos la suerte en UK, por ejemplo, trabaja Travel Russell, que es el que lideró telerehabilitación en Australia. Trevor, perdón, publicó los primeros artículos de telerehabilitación de Australia cerca del 2002, si no me equivoco, o sea, a principios del 2000 salieron las primeras publicaciones y ya por ahí el 2000, como el 2010 o 2007 creo que salió el primer estudio de intervención para evaluar la efectividad de la telerehabilitación en Australia. Entonces con ese background y después el 2000, creo que el 2015, Trevor implementó una clínica acá en UQ de entrenamiento a fisioterapeutas para telerehabilitación. Entonces, teniendo todo ese background y nosotros teniendo acceso, ¿no es cierto?, tanto Antonio que vive en Sydney y yo que vivo acá en Brisbane y trabajo en la Universidad de Queensland, fue bueno, ¿cómo podemos nosotros llevar eso y hacer alguna suerte de comparación para ver dónde están los gaps y hacia dónde necesitamos avanzar nosotros como países que recién estamos implementando? A pesar de que la Teletón efectivamente fue el primer organismo que partió en Chile, todo el resto de las áreas, en cierta disciplina, estamos súper atrás. Entonces, de eso partió. Y si ustedes les podemos dejar el link después, si es que hacen alguna publicación, ustedes les podemos dejar el link al artículo, pero básicamente el artículo tiene diferentes partes. La primera es una parte histórica de a dónde viene la telerehabilitación para cada uno de los países que mencionó Francisco, que es súper interesante ver cómo parte, ¿no es cierto?, de manera diferente para cada uno. Luego viene toda una sección del marco más legal,
que es súper interesante e importante, porque una de las principales barreras de implementación de telerehabilitación y que sea sustentable en el tiempo es que tengamos el apoyo, ¿no es cierto?, en este caso en Australia, Medicare, que es el principal organismo de prestación de salud, y en nuestro caso, tanto del gobierno como FONASA y las ISAPRE, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podemos nosotros reembolsar y ser parte y que la telerehabilitación sea parte de el pool de intervenciones que nosotros hacemos? Esa es la principal barrera y establecemos, no sé la principal barrera, pero es una de las grandes barreras y dentro del artículo contamos un poco cuál es el marco legal de cada uno de estos países. Por ejemplo, Brasil, los fisioterapeutas no podían hacer telerehabilitación. Creo que, no me acuerdo si ya después, el año pasado, recién lo integraron o no, pero era ilegal hacer telerehabilitación en Brasil, cual es súper interesante que así sea. O sea, imagínense la tremenda barrera para ellos durante la pandemia. Sí. En ese sentido, una barrera no menor, porque básicamente puedes tener algún problema legal por hacerte la rehabilitación. La cosa que no sucedió en Chile, y básicamente igual la experiencia que ha tenido un poquito la Teletón, que ha empujado un poquito este concepto de la rehabilitación por las dificultades geográficas que tenemos en gran medida y por qué, como los que no saben, la Teletón eh, atiende a niños de menores de 18 años o básicamente hasta ese tope de edad y están cierto tiempo acá en Santiago y después se van a regiones. Y algunas regiones tienen centros de Teletón y otros no. Y los niños es importante que vayan a sus hogares y en ese sentido tienen que continuar con la rehabilitación. Y así empezó un poquito esto de la telerehabilitación. Eh, Sí. en, en ese sentido, bajo este concepto, abre muchas puertas y empiezan a salir también estas dudas de qué tan efectivo puede llegar a ser. En este caso, la Mm. Teletón con pacientes neurológicos, que parece ser de difícil alcance en el tratamiento a distancia, pero la experiencia no ha sido negativa, al contrario, ha sido bastante positiva con ello, ¿o no? Sí, totalmente. Sí. ¿Cómo, cómo ha sido esta experiencia que tú, si bien no has hecho tanto de la rehabilitación en Australia, tienes un cercano, que el kinesiólogo Mitchell, que ha hecho durante mucho tiempo de la rehabilitación? ¿Cuánto tiempo lleva él haciendo de la rehabilitación? El Toño, bueno, trabajó en algunos proyectos de investigación acá en dolor lumbar, algunos ensayos clínicos randomizados, por varios años, no sé cuántos años habrá llevado haciendo eso. Eh, pero la experiencia acá es mucho más grande de la que nosotros tenemos y en otras áreas también. Y nosotros que trabajamos en la área musculoesquelética, la cantidad de evidencia científica que existe desde Australia para evaluar la efectividad de patologías más bien crónicas como artrosis de rodilla y cadera, dolor lumbar, reemplazos, ¿no es cierto?, quirúrgicos de cadera y de rodilla. Ese tipo de patología tienen muy buena evidencia científica, no solamente acá en Australia, pero también en el mundo. Nosotros en Sudamérica en general tenemos mucha deficiencia de información científica. No sabemos qué hacen las personas, por qué lo hacen, cuáles son sus barreras o sus facilitadores. No tenemos absolutamente idea no tenemos información para que nosotros podamos establecer, ¿no es cierto? O empezar a pensar en cambios de políticas públicas, porque no tenemos información en Chile. Entonces, por lo mismo que hemos empezado algunos proyectos con el equipo de la Universidad del Desarrollo y esperamos avanzar un poco más en esa área para seguir, ¿no es cierto?, contribuyendo a la sustentabilidad de esta terapia o de esta modalidad de intervención. Lo que nombráis es una de las cosas positivas igual del punto de vista de, si bien negativa, la parte que no tenemos registro y que no tenemos ningún sustento base para decir ya, oye, se ha hecho esto y desde aquí partimos. Tú con este trabajo al final fuiste recopilando la información que estaba disponible y fuiste viendo estos déficits, estos gaps, como dijiste tú. Esos gaps lo has ido básicamente implementando para futuras investigaciones y estás haciendo un estudio sobre eso, ¿no? Con la Sí, Universidad del Desarrollo. así es, sí. De Porque qué este artículo, perdón, Dale, 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 dale. dale, por favor. No, solamente iba a decir que este artículo que publicamos de las perspectivas de telerehabilitación fueron
fueron nosotros que trabajamos con colaboradores de diferentes settings, ¿no es cierto?, de Chile, pero también de Sudamérica y de Australia, para entender cuáles son sus experiencias y perspectivas, pero no fue un estudio necesariamente un estudio que puede evaluar, ¿no es cierto?, las experiencias de una población o una muestra más grande. Entonces, en base a esto, vimos la clara necesidad, antes de avanzar a cualquier estudio de efectividad, ¿no es cierto?, si es que más efectivo esto o esto otro para tal patología, necesitamos entender cuáles han sido las experiencias en Chile y cuáles son las percepciones sobre la implementación de telerehabilitación durante la pandemia, o sea, si pensamos 2020-2021 hasta la fecha de hoy. Y en relación a eso empezamos un proyecto eh, súper interesante de colaboración, tanto no solamente de la Universidad del Desarrollo de Trabajo, donde somos 3 investigadores y 2 estudiantes del programa de magíster estamos liderando el proyecto, pero también tenemos investigadores de la Felipe Bará, de la Universidad de Concepción, Orlando Flores, de Coaniquem y también afiliado acá a la Universidad de Queensland. Está la kinesióloga Pamela Cerón, que es de la Universidad de la Frontera. Tenemos a 4, Antonio Mitchell también, que es desde George Institute for Health de acá de Australia. Tenemos a 4 colaboradores del Departamento de Discapacidad y Rehabilitación del MinSal. O sea, estamos realmente colaborando con un montón de gente que ha tenido experiencia en telerehabilitación y que puede, ¿no es cierto?, aportar desde sus diferentes perspectivas. Y el estudio tiene como objetivo básicamente explorar las perspectivas y experiencias de tanto usuarios y kinesiólogos en la implementación de telerehabilitación. Y es un estudio que se le llama estudio mixto, es decir, que vamos a lanzar una encuesta a todo Chile, o sea, no va a ser a todas las personas, pero sí queremos tratar de muestrear todas las regiones y tanto sectores públicos como privados. Y después de eso, después de obtener la información que se llama cuantitativa a través de estas encuestas, vamos a hacer entrevistas a las personas para seguir explorando cuáles son sus experiencias, que pueden ser tanto positivas como negativas, pensando en, ok, cómo podemos, si estas son sus experiencias, cómo podemos avanzar ahora en la implementación eh, a futuro. Así es que es el estudio que vamos a empezar, digamos, planificando ya casi un año y vamos a empezar el reclutamiento en las próximas semanas o el próximo mes. Que súper bien, y Maravilloso. liderado por 2 estudiantes brillantes que tenemos en el magíster, así que Eduardo y Alfonso se llevan, ellos son los que debiesen estar conversando sobre esto, así que yo soy solamente Alfonso el Peña, ¿no? Alfonso, exactamente, Alfonso Sí, Peña y lo Eduardo conocemos Núñez. de cerca, Alfonso, al Sí. Pampita. Sí, así que sabíamos de ese estudio por él. Eh, Nosotros afortunadamente somos parte de la telerehabilitación en Chile y estamos ahí dentro de este estudio que tú seguiste de Latinoamérica y Oceanía como segunda opción de aparición como opción para telerehabilitación, así que nos sentimos orgullosos un poquito de eso. Y así que una maravilla y también por eso es una de las cosas que ha participado Alfonso con nosotros en InnovaHub, así que una maravilla para nosotros y muy orgulloso de aparecer en este estudio y ojalá que podamos seguir ayudando a implementar esta opción de rehabilitación, una opción que no hace mucho tiempo no parecía una opción real. Ahora parece ser cada vez más, la gente está un poquito más habituada a estos contactos por Zoom, Meet o otra plataforma y también está más abierta para poder hacer esto. Y en ese Totalmente. sentido tenemos muchos pros, algunos contras obviamente, como en todo. Y también, como tú bien dijiste, se ha visto en patologías crónicas de dolor persistente, reemplazo articular, eh, que la telerehabilitación es bastante efectiva. ¿Qué tan efectiva? Eh, ¿Qué tanto puede ayudar, por ejemplo, a Chile la Mm. telerehabilitación? ¿Cuál es tu percepción de eso? Sí, yo creo que Chile, particularmente por nuestra distribución geográfica y la distribución de los centros de salud, sobre todo en las áreas remotas, tenemos una oportunidad tremenda de poder acercar salud de calidad a las personas. Y obviamente hay un montón de barreras asociadas a eso, sobre todo en relación a la adquisición de tecnología, ¿no es cierto? Y la capacidad de tanto los pacientes como los clínicos de poder manejar la tecnología, pero sí hay una oportunidad tremenda y en términos de la efectividad,
hay algunas revisiones que salieron, revisiones como rápidas que salieron a partir de la pandemia. De hecho, Pamela Cerón lideró una y hay otro grupo que lideró otra, que son revisiones de revisiones. O sea, básicamente Mm, buscan todo lo que hay en la literatura y revisan todas esas revisiones y las juntan para poder entregar una conclusión, un resultado final. Lo que han mostrado es que la telerehabilitación es comparativa con la rehabilitación, ¿no es cierto?, cara a cara, e incluso presencial. algunas veces mejor. Mm, Así de efectiva puede llegar a ser. Y en términos de patologías que se ha estudiado, la músculo esquelético es el área que más tiene, ¿no es cierto?, en estudios, pero también cardiorrespiratorio y rehabilitación pulmonar, también tiene harta evidencia científica que es efectiva o más efectiva que la rehabilitación cara a cara. Y, em, y por ejemplo, patologías como les mencionaba antes, musculoesquelético, artrosis, ¿cierto? Reemplazos de cadera, dolor lumbar o condiciones más persistentes son las que más tienen evidencia, probablemente más que las condiciones agudas como accidentes traumáticos, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no porque no exista evidencia, no significa que no es efectivo, sino que estamos avanzando, yo creo, en entender más quién quién es el que se puede beneficiar, porque todavía no sabemos bien quién es el paciente que puede beneficiarse, ¿no es cierto? Y cómo nosotros podemos potenciar tanto al clínico como la relación terapéutica para que sea lo más efectiva. Tenemos algunas ideas de que obviamente las personas que tienen más autoeficacia, es decir, capacidad de querer, ¿no es cierto?, hacer las cosas y mejorarse, son los que tienen más probabilidad de tener outcome positivo, ¿no es cierto?, en rehabilitación. Y eso no nos extraña, porque al final cualquier conducta de cambio de comportamiento, si pensamos en la salud como no como una terapia que yo te entrego y yo te dirijo lo que tú tienes que hacer, sino como ¿no es cierto?, al final, como como una un herramienta tal acuerdo, vez. una herramienta y un acuerdo entre, ¿no es cierto?, para que tú tomes riendas de tu propia salud, eso son cambios de conducta, ¿cierto? De vida saludable, de incorporar actividad física, mejorar tu higiene de sueño, mejorar tu higiene de alimentación, ¿no es cierto? Tratar de balancear el estrés en la vida, son cambios de conducta y la rehabilitación es lo mismo, son cambios de conducta. Entonces, obviamente las personas que tienen, que vienen, ¿no es cierto?, a la rehabilitación con una Con idea de una que sí me quiero, claro, que me quiero una, rehabilitar, van a tener más efectividad. Y lo otro, cuando la alianza terapéutica, es decir, cuando existe conexión entre el clínico y el paciente, también se ha visto que son más efectivas. O sea, tenemos maneras, no solamente, ok, si tú no quieres mejorarte, no te voy a atender, sino que también hay cosas que el clínico puede hacer, decir, ok, ¿cómo podemos, no sé, todo educar y cómo podemos trabajar en conjunto para que esto sea exitoso? lo que acabas de decir es clave, ¿eh? Y uno lo ve en la clínica presencial, cara a cara, y el usuario que realmente está dispuesto a hacer cambios de hábito, generar este cambio, al final, este trueque entre yo necesito y quiero hacer esto, el que normalmente mejor le va. Eso lo vemos siempre. Y al contrario, el paciente o el usuario que realmente quiere que le solucionen el problema tiende a andar más lento o recidivar con las patologías o con el dolor. Parece ser que al final la autonomía, parece ser que al final este empoderamiento del sujeto de su salud es la clave. Y eso se Está ve muy claro. reflejado al final en la telerehabilitación. La telerehabilitación te empuja a que solo dependas de ti. Nadie te está tocando, nadie te está supervisando a 1 metro de distancia, sino que puede estar a kilómetros de distancia en otro país y solo Sí, depende de ti. Y parece ser que eso muchas veces puede ser lo que marca diferencia, es que en la telerehabilitación incluso puede llegar a ser más efectiva que la rehabilitación presencial. Ese empoderamiento, ese cambio de hábito y que en ese sentido puede ser una gran ventaja, no solamente para la telerehabilitación, sino que para todos los clínicos que hacen el presencial, de no querer nosotros como terapeutas solucionar el problema al usuario o al paciente, sino que educar al usuario y hacerle entender que la mejor forma de mejorar es que él lo haga. Y en ese así es. sentido,
Personalmente yo pienso que nosotros somos meras herramientas en la rehabilitación de alguien o en la salud de alguien. Y que nosotros tenemos que entregar todas esas herramientas que nosotros hemos aprendido en el transcurso profesional para que la persona por sí sola se mejore. Y haga al final estos cambios que tú bien dices. Eh, Eso yo de hace mucho tiempo que de verdad me da vuelta en la cabeza y uno lo ve, ¿eh? Uno lo ve en el día a día y es increíble. Que uno dice, él se me va a mejorar porque él lo hace siempre. Básicamente, él toma iniciativa, él quiere mejorarse, etcétera. Y es claro. No sé si tú como cuando has hecho clínica o ahora que haces clínica, también puedes hacer este paralelo. Totalmente. Claro, a veces como reconoce, como dices, inmediato, quién crees tú que va a tener más éxito y ahí también está el rol de nosotros de educación y va más allá de si es presencial o es telerehabilitación, ¿no es cierto? Estas son cosas que son transversales. Ahora, como tú bien decías, telerehabilitación te fuerza a que esto sea el pilar de tu rehabilitación, educación, alianza terapéutica, ejercicio, cambios de estilo de Ejercicio. vida, son los pilares de telerehabilitación y que son los pilares de la vida saludable, más allá de la patología específica que una persona puede estar, ¿no es cierto?, rehabilitándose. Entonces, yo creo que esa capacidad de ir más allá de la patología y poder realmente tener una influencia en la calidad de vida de la persona, ¿cierto?, en su sustentabilidad como persona y entregar herramientas de autocuidado, de automanejo, es clave. Y bueno, cada uno tendrá sus opiniones diferentes, hay quienes son los que opinan que en realidad que no, que necesitamos tener a los pacientes y también no lo sabemos aún, nosotros sabemos que es efectivo, pero tampoco sabemos, no tenemos la información aún para decir, ¿sabes qué? Con este paciente es muy probable que, o este tipo de patología, sí o sí tiene que ir, por ejemplo, presencial. Eso todavía no lo sabemos, así que hay harto por avanzar aún en ese aspecto. Sí, pues, esos pequeños, al final, cómo identificar a qué paciente le va a ir mejor que a otro, todavía estamos ahí con ese el al debe. Mm, Eh, sí. Eso sí, tenemos que ir de a poco avanzando en ello. Tú estás haciendo un gran aporte con esta guía y con este avance con el MinSal. Y gracias por eso, porque al final va en pro, pro gente, pro salud, pro calidad de vida, y al final es lo que nos empuja a todos como clínicos, Mm, que la gente esté mejor, que mejore la calidad de vida, y en ese sentido es lo que nos empuja también a hacer estos live, que la gente aprenda sí. que de alguna otra forma hay muchos temas en salud que no se hablan y que nosotros intentamos instaurar para que de alguna otra forma los usuarios, la gente que tenga acceso, porque esto va a estar disponible en todos lados, eh, pueda educarse, pueda empoderarse y pueda generar estos cambios a la larga. Ese es nuestro foco principal, ¿sí? Por lo que estamos haciendo con estos live al final. Y en Mm. ese Creo- sentido, cuéntame, dale. no, perdona, dale. Sorry, te quería interrumpir. Y en ese sentido, eh, esto de la telerehabilitación, esto del COVID, ha sido un empujoncito de Mm, decir, hey, que tenemos otra herramienta que no solamente es presencial, que Chile es un lugar donde no es fácil acceder en salud por razones geográficas, económicas, etcétera, etcétera, y que puede ser una alternativa totalmente viable eh, y que ya está, básicamente. No es el futuro, sino que está y tenemos que sacarle el máximo provecho. Y mientras le sacamos el máximo provecho, vamos generando información para darle más sustento. sí, llegó para quedarse, como dicen. Yo creo que Llegó para quedarse. sí, yo creo que los principales, hay mucho miedo, es mi percepción, mucho miedo de tanto de usuarios, pacientes, como también de clínicos, de que necesito, no sé cómo se dice al principio, tocar, ¿no es cierto?, estar con la persona, pero yo creo que la invitación es un poco a atreverse, es impresionante lo que uno puede lograr a través de educación, ejercicio y, y cambios de estilo de vida. Así es que yo creo que un poco esa es la invitación si es que la limitación es el miedo de que necesito poner las manos, yo creo que
es bueno intentarlo y probar y uno mismo puede decir, ¿sabes qué? En realidad a mí no me sirve, a mí me sirve en estas ocasiones, prefiero hacerlo híbrido, algunas personas trabajan híbrido, ¿no es cierto? Hago una evaluación y después hago seguimientos, por ejemplo, a distancia. con Eso también es telerehabilitación, una sí. posibilidad. Ujú. En ese sentido, tenemos que atrevernos nosotros, primero. Probablemente sea consecuencia que los pacientes, los usuarios, empiecen a atreverse también. Eh, y todos los que sean clínicos acá y los que no, atrévanse a usar telerehabilitación, que es una alternativa válida. Y parece ser que tiene muchas ventajas, no solamente desde el punto de vista que las personas mejoran, sino que también de otro punto de vista, del punto de vista económico, de los costos. Afortunadamente, el tener telerehabilitación genera bajos costos para la persona que está acá, para el clínico. Y eso se traduce al usuario. Y es una forma y es un beneficio, una ventaja que tiene a lo mejor con la, con la rehabilitación presencial. Lo mismo pasa con los tiempos. No, yo puedo estar en mi casa haciendo rehabilitación. Y una de las cosas que hemos estado leyendo al respecto de estar en la casa, que es mi ambiente. Cuando yo puedo replicar siempre lo que yo tengo que hacer para rehabilitarme, porque estoy en mi casa y estoy en mi ambiente. A diferencia de que cuando uno va presencial muchas veces, que hay 1000 implementos que me voy para la casa y con suerte tengo uno. Entonces eso hace que sea algo más concreto, algo más real, algo que está más ligado a mi día a día. Y eso también parece ser que ayuda a esta evolución y a esta mejora de los usuarios, de los pacientes que están adquiriendo y que se están uniendo cada vez más a la telerehabilitación. Totalmente. Eh, Sí. Tú me nombraste varias patologías, de hecho, hay patologías que uno dice, uff, una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, dolor persistente, y parece Mm. que en dolor persistente la cosa ha avanzado mucho. Al final, la base del dolor persistente en gran medida es la educación. La educación, el ejercicio, el empoderamiento, el cambio de hábito. Y se repiten las mismas cosas, ¿eh? Educación, ejercicio, empoderamiento, cambios de hábito. Y si vamos revisando patología por patología, dolor lumbar es la causa de mayor licencia médica en el mundo y Sí. tiene una muy buena evolución contra la rehabilitación. Que cuando tú empezás a leer esto, cuando tú empiezas a escuchar esto, porque yo cuando lo empecé a leer y todo, yo decía, ¿qué está pasando acá? Onda, lo que Sí. gasta más plata en el mundo puede funcionar con menos costo. Sí. Y parece que está Sí. más fácil a nuestro alcance de lo que pensamos. Mm. ¿Qué te pasó cuando tú empezaste a meterte en esta área y empezaste a leer estas cosas, a leer estas investigaciones? También tienes algún paciente y empiezas a ver los resultados. Mm. ¿Qué pasó por tu cabeza? Sí, Explícame un es poquito, dame increíble. tu opinión al respecto. Es increíble un poco pensar de que la terapia a distancia puede ser, es comparativa o puede ser más efectiva que la cara a cara o en presencial. Y, y yo creo que vamos de nuevo un poco a reconocer, creo que es importante nosotros como clínicos reconocer nuestros propios sesgos. Todos tenemos sesgos, somos seres humanos. Significa que todos tenemos sesgos, ¿no es cierto? Como la creencia que me lleva a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, sesgo, para mí tengo un fuerte sesgo de que la actividad física es mi principal modalidad de intervención. Ese es mi sesgo y yo lo reconozco, ¿sí? Lo cual me ayuda para la rehabilitación porque es uno de los pilares, ¿no es cierto?, de telerehabilitación. Me siento Somos identificado dos, por eso, bien, sí, ya. totalmente identificado. Pero es importante hacer ese ejercicio de cuáles son tus sesgos y lo mismo cuando uno ve en dolor lumbar dice, uy, pero ¿cómo no voy a tocar este paciente? ¿Cómo no voy a tocarle la espalda a este paciente? Y efectivamente sí, puede que hayan ciertas cosas que uno hace presencial que también ayudan en la primera etapa de la rehabilitación, ¿no es cierto? Ganar la confianza, que la persona, ¿cierto? Pueda quizás demostrar estrategias de manejo de dolor, etcétera, etcétera. Pero en el largo plazo, si uno mira, si al final eso es lo que uno tiene que mirar, no la intervención, no la efectividad claro, el efecto inmediato, sino a los 3 meses, 6 meses, 12 meses, ¿qué pasa? Es lo mismo.
llegamos a los mismos resultados. Entonces, sí, efectivamente puede que al principio sea un poco distinto, pero si es que somos exitosos y logramos adherencia a los 3, 6 meses, los resultados probablemente van a ser los mismos. Y eso es como, como tú decís, como, wow. Entonces, claro, yo creo que un poco la invitación es hacer una autorreflexión, es decir, ¿qué me está parando? ¿Qué me está parando a mí como clínico y también quizás como usuario para tomar esta alternativa? Eh, Puede ser que simplemente a mí me guste más ir como usuario, ir a ver a mi kine porque lo paso súper bien y súper válido. Pero puede que haya en otros casos donde la barrera realmente es una barrera de un sesgo de la terapia en sí misma o de que no va a ser efectiva. Y ahí es donde la invitación yo creo que es como a atreverse y a intentarlo y probar por uno mismo. Sí. Hay mucho de esa creencia. Mira, yo estoy criado en la terapia manual y probablemente gran parte de los kinesiólogos estamos criados en la terapia manual y pasa eso, que de repente decimos, pucha, es que si no lo toco, Mm, andará mejor, peor, etcétera. Y cada vez hay más evidencia científica que, si bien la terapia manual ayuda, sobre todo en la parte inicial, lo que genera el cambio real y a largo plazo, como tal, es el ejercicio y estos cambios de hábito. Todo en base a la educación. Y repetimos lo mismo, educación, mm. cambio de hábito, ejercicio. Yo creo que no nos vamos a cansar de hablar de esto un poquito, porque quiero que a todos les quede muy claro. Onda, no que no vamos a demonizar ninguno de los temas, pero esa debería ser la base, al parecer. Y como tú bien decís, todos tenemos sesgo. Tú tenías sesgo del ejercicio, al igual que yo. Se me suma la parte de la educación, que yo me vuelvo loco con ello. Onda, creo que incluso antes del ejercicio es educar para que el sujeto haga Totalmente. ejercicio. 100%. Sí. Y ahí empezamos a ver cambios. Lamentablemente a lo mejor no tenemos la paciencia y todos queremos para ayer, y esta vida que nos vuelve locos, al final que todo tiene que ser para ayer y nos duele ahora y no queremos estar libres mañana porque queremos trabajar tranquilos, levantar a nuestros hijos, etcétera. Está súper bien. Eh, Porque somos, básicamente esta vida nos pone un poquito ansioso con ello. Pero Mm, tenemos que ver a largo plazo, como dices tú, a los 3, a los 6 meses, al año. Porque al final nosotros no vamos a vivir 3 meses más. Ojalá vivamos 6, 8, 10 años, dependiendo de la edad que tengamos, obviamente. Y generar esos cambios a largo plazo, al final, y yo siempre le digo a los pacientes, es cuando se cumple la palabra rehabilitación. mm. Porque si no, empezamos con el elástico, que está bien, pero si tú no continúas con hacer las cosas, con las tareas, con las herramientas que te estoy generando, vas a volver. Mm. Y no sé, por lo menos en lo personal, lo que yo no quiero, no porque me caiga mal la persona que está al otro lado, es que no vuelva. O si es que vuelve por otro tema, pero que no vuelva por el mismo Sí. problema. Porque así se cumple la palabra. Eso para mí es clave, rehabilitar, sacarlo del problema en ese sentido y que ojalá no lo vuelva a tener. Y para eso al Mm. final tenemos que después generar, entre comillas, prevención, tal vez la palabra no es la mejor, tal vez ir generando disminución del riesgo de relesión. Mm. Es una opinión totalmente subjetiva tal vez, pero para mí la prevención es fundamental, pero muchas veces más que prevenir, que probablemente no se pueda siempre, es disminuir el riesgo. Totalmente, de acuerdo. Sí. Sí. Y al final es como tú dices, este trabajo en conjunto, ¿cierto? Entre tu usuario, cliente y tú como clínico, de cómo cómo entregar todas las herramientas necesarias para la autogestión. Y ojalá en esa disminución de riesgos, si estamos hablando de una patología musculoesquelética, poder conversar, ¿no es cierto? Las cosas cómo identificar, cómo manejar, cómo hacer un manejo temprano, etcétera, etcétera. Pero totalmente de acuerdo, sí. Estaba viendo un comentario que alguien había puesto de que en Chile estaban innovando con artrosis de cadera a través de una plataforma sincrónica de rehabilitación y me acordé, que no se me olvide mencionarlo, del programa PIC que Eso tradujimos. mismo te iba a eh, preguntar. sí, para contarles y Igual, para los que les interese puedan acceder, es completamente gratuito. El programa PIC es un programa que fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Melbourne, específicamente liderado por las profesoras Rana Hitman y Kim Bennell, los que están
Los que conocen más de la literatura de Australia son los principales, junto con Trevor Russell de acá de UQ, son los tres principales investigadores de acá en telerehabilitación. Y ellos desarrollaron este programa que es un programa gratuito, online, que ocurre en un programa, perdón, de entrenamiento para clínicos, que se da, está diseñado para que sea por 4 semanas, pero lo puedes hacer en cualquier momento que tú quieras. Eh, y en el fondo es un programa eh, que se basa en educación y actividad física para pacientes con artrosis de rodilla, en este caso, pero obviamente puede ser aplicado a cualquier patología musculoesquelética y obviamente a cualquier artrosis, o sea, por ejemplo, artrosis de cadera también. Y lo interesante de este programa es que, bueno, es online y es completamente gratuito y nosotros Gratuito. nos ganamos un fondo completamente gratuito. Nosotros ganamos un fondo junto con Antonio Mitchell y Pedro Castex de Chile para traducir este programa y todo el contenido del programa. O sea, no solamente el curso online, sino que todas booklets que ellos tienen para los clínicos y para los pacientes que están enfocados en promover la actividad física, y el ejercicio, ¿no es cierto?, y la educación. Hay videos que están traducidos como videos que pueden hacer las personas en la casa. Es un montón de material, todo traducido, todo acceso gratuito. eh, y nosotros hemos tenido también personas, no solamente clínicos, sino que también personas con condiciones musculoesqueléticas que han hecho el curso para entender un poco más de la condición, ¿sí? Y de la telerehabilitación. Pero de ese curso cubre diferentes cosas, cubre desde cómo establecer la telerehabilitación segura, ¿cierto? Eh, Algunos tips de las plataformas, etcétera, pero yo creo que ya estamos todos más o menos acostumbrados a usar Zoom ahora. Y después tiene toda una sección Hemos de olvidado. educación, sí, de educación y actividad física. Eh, claro, y cómo un poco, cómo ir haciendo estas sesiones, creo que son semana a semana, ya no me acuerdo exactamente, pero es un programa establecido y ahora están evaluando la efectividad, están haciendo un ensayo clínico randomizado de la efectividad del programa PIC. Así que está disponible en inglés, en español y acaban de lanzar la versión en portugués también. Así que está súper bueno. Los invito, puedo compartir los links al curso, pero también a los recursos que están súper buenos. Sí. De verdad, lo que nos está ayudando como noticia y como dato, no solamente para los clínicos, sino que también para los usuarios que hacen uso de rehabilitación, es una maravilla. Cuando tenemos muy pocas cosas de calidad gratuita, tener algo de ese nivel donde te ayuda un poquito a esta autogestión y volvemos a lo mismo, voy a ser majadero. Educación, ejercicio y empoderamiento. eh, Parece ser que la cosa anda bien, pues. Vamos nosotros a colgar también dentro de este pequeño live después cuando lo subamos, estos pequeños links que nos ha dado la Manu y agradeciéndote esos pequeños datos porque de verdad nos van a abrir más puertas a todos los clínicos y también los usuarios para que puedan mejorar su calidad de vida, mejorar su dolor. En ese sentido, eh, yo me dedico un poco a dolor persistente y en dolor persistente está mucho esa parte de educación, eh, Mm, de saber de la patología o más que de la patología, de cómo funciona nuestro cuerpo frente al dolor mm, y cómo se procesa al final. Y parece ser que cuando la persona entiende un poquito, o en realidad yo creo que a todos nos pasa, si nosotros nos invitan a hacer algo y nosotros no entendemos, básicamente nos frustramos y desistimos. mm, Pero al contrario, cuando nosotros entendemos lo que es, cómo funciona algo, por ejemplo, no sé, cómo cambiar una rueda de un auto. Nosotros no pedimos ayuda, básicamente lo hacemos por nuestros propios medios y podemos hacer funcionar nuevamente el auto. Lo mismo puede pasar con el dolor, lo mismo puede pasar con una artrosis de rodilla. Si nosotros realmente entendemos y sabemos cómo es la fisiopatología, la evolución, de que de alguna otra forma no porque tenemos artrosis nos va a doler la rodilla y vamos a estar inhabilitados tal vez, nosotros podemos hacer uso de eso y mejorar. Así que es muy bueno que los usuarios puedan también eh,
ver este pequeño curso que si bien está diseñado para clínicos, también está abierto para personas que no son del área de rehabilitación o no son del área de salud y puedan Mm. entender un poquito lo que les pasa. Y uno lo ve con dolor persistente, que es muy complejo de manejo, que las personas cuando empiezan a entender cómo funciona el dolor, también empiezan a manejarlo. No necesariamente se les va a quitar de un día para otro porque es un proceso largo, pero sí tienen el control. Y al final eso es lo que buscamos un poquito los clínicos, que la persona pueda tener el control de su vida, el control de su dolor, el control de su patología, el control de lo que él realmente quiere hacer y de su objetivo. Y así que están todos invitados a todos los que están escuchando y no solamente a los clínicos, que puedan darle una vuelta a este programa PIC, que ya está traducido en varios idiomas y ustedes hicieron el gran favor de traducirlo al español. Así que eso ayuda a que más gente pueda acceder a ello y en ese sentido información de muy buena calidad. Frente a lo anterior Sí. que estabais comentando un poquito de, esto, de estos avances que se hicieron un poco en, esta, en este COVID, en esto acelerar estos procesos un poquito de qué hacer, ustedes generaron también en conjunto con distintas entidades de rehabilitación una guía práctica de telerehabilitación para kinesiólogos. Cuéntame un poquito Cierto. cómo se desarrolló. Sí, la guía, tenemos dos versiones. La guía práctica de la rehabilitación para kinesiólogos eh, salió obviamente, de la necesidad de los kinesiólogos en Chile de hacer telerehabilitación porque era la única manera de seguir rehabilitando a los pacientes durante la pandemia, ¿no es cierto? Y desde el Colquine, el Colegio de Kinesiólogos, se establecieron diferentes comités de crisis que le llamamos, ¿ya? Y yo formé parte del comité de crisis musculoesquelético. Y dentro del comité de crisis musculoesquelético nos dividimos diferentes trabajos para poder aportar, ¿no es cierto?, a la profesión. Y ahí es donde nosotros formamos el subcomité de telerehabilitación, que estaba formado por, de nuevo, Antonio Mitchell y Pedro Castex, que son con los que, ¿no es cierto?, hemos estado trabajando y postulando estos fondos. Y empezamos a decir, ok, ¿cómo podemos hacer una guía práctica? Antonio era el único que tenía más experiencia, ¿cierto?, en telerehabilitación. Yo personalmente, uno hace, ¿no es cierto?, ciertos grados de educación y ciertos seguimientos de tratamiento a distancia, sobre todo yo viviendo de Australia, pero así como establecer telerehabilitación, cuáles son las prácticas seguras, cuáles, ¿cierto?, son los estándares que uno tiene que hacer, la verdad es que no sabíamos. Pero como con Antonio, como les mencionaba antes, como nosotros vivimos acá en Australia y tenemos acceso a todo lo que ya se ha hecho, dijimos, bueno, probablemente podemos apoyarnos de lo que ya se ha hecho, no inventemos la rueda. Y ahí fue como llegamos al programa PIC, porque el programa PIC tiene un montón de guías, ¿cierto? Prácticas seguras, checklists que tengo que hacer, si es que voy a hacer actividad física, cuáles son las preguntas que le tengo que hacer al paciente para asegurarme que no voy a tener un accidente, si estoy trabajando con personas que no son autovalentes, qué es lo que tengo que hacer, un montón de cosas que en el fondo uno tiene que tener en consideración cuando hace telerehabilitación. Y ahí es que empezamos a traducir parte del contenido PIC, sin tener la idea de que íbamos a traducir el programa completo, pero parte del contenido PIC con autorización, obviamente, de los investigadores de la Universidad de Melbourne, y pusimos todo esto en una guía que tenía orientación a musculoesquelético, porque los tres, Pedro, Antonio y yo, trabajamos en el área musculoesquelética. Entonces, toda la orientación de la guía de la versión uno era musculoesquelético. Y lo que hicimos después de que la lanzamos, enviamos una encuesta, así online, simplemente para tener la percepción de utilidad, ¿no es cierto?, de esta encuesta a los kinesiólogos, eh, de cuánto en realidad les había servido, cuáles son las necesidades que todavía podrían existir, ¿no es cierto? Y ahí nos dimos cuenta que muchos dijeron, pucha, en realidad yo no trabajo músculo esquelético, ¿cómo lo hago si trabajo en neuro? ¿Cómo lo hago si trabajo en cardio? ¿Cómo lo hago si trabajo en salud de la mujer? Y ahí nos dimos cuenta y dijimos, ok, necesitamos expandir esto y hacer una segunda versión. Y ahí empezamos a trabajamos con más de 15 sociedades científicas y grupos de interés del Colquine. Creo que son 15, si no me equivoco, pero por ahí. Y
y trabajamos de manera directa con ellos para establecer recomendaciones específicas para cada una de esas áreas, ¿cierto?, de práctica clínica. Y obviamente actualizamos el contenido que habíamos hecho de un principio de cuáles son, ¿no es cierto?, qué es rehabilitación, cuáles son las barreras, cuáles son las prácticas de seguridad, ¿no es cierto? Un poco alinearnos con las otras entidades que existían en Chile, para que todos estemos hablando el mismo lenguaje, que todos estemos, no sé, estuviéramos entonces, por ejemplo, con el equipo de medicina, estar alineado, ¿no es cierto? No decir algo que el otro equipo no lo estaba diciendo. Y después viene toda una sección de apéndices que va recomendaciones de sociedad por sociedad o de grupo de interés por grupo de interés. Entonces, si ustedes, no les puedo dejar el link, pero creo que lo pueden acceder ResearchGate, no sé si algunos son Sí, ¿sí? The ahí mismo ResearchGate, yo está. tengo es como una especie, es bien nerd, pero es como una especie de, como de Facebook de los investigadores, súper nerd, pero si alguno quiere acceder a papers, es como la mejor manera, cuando no tengo open access, de contactar como al investigador. Y ahí yo la De tengo enviar la puesta, solicitud y todo al claro, investigador directo y al final el directo, investigador el que casi te manda el paper, así que uno igual ahí. exactamente. Exactamente. Y en este caso, la guía, la tengo pública. Entonces, cualquiera que accede y la busca en en mi portal, puede descargar la guía de forma gratuita. Y eso es básicamente un poco el contexto y lo que hicimos fue un trabajo colaborativo muy bonito de todas partes, ¿no es cierto? Como todos se pusieron nadie le estaba pagando a nadie, todo esto fue, ¿no es cierto?, amor al arte, pero al mismo tiempo y por lo mismo, esta no es una guía, no sé si conoce la diferencia entre las guías de práctica clínica y la guía que nosotros hicimos. Las guías de práctica clínica siguen se publican, ¿no es cierto?, en revistas científicas con evaluación por pares. Las guías de práctica clínica siguen un método de evaluación para determinar la calidad de la evidencia científica que existe en relación a tu tema. O sea, por ejemplo, nosotros debiésemos o pudiésemos haber evaluado la efectividad que existe en telerehabilitación para cada una de las áreas y establecer el nivel de evidencia que existe y entregar una recomendación desde la evidencia. La guía que nosotros hicimos, que fue muy rápida, la tenemos que hacer muy rápido, no tiene ese criterio riguroso de evidencia científica, son más recomendaciones desde las sociedades para los kinesiólogos, pero obviamente ahora sería ideal tener una guía, tener guías, ¿no es cierto?, por área con la evidencia que existe disponible. El problema es que no tenemos evidencia en Sudamérica y mucha de la evidencia, a pesar de que algunas cosas se aplican, para nosotros no todo se aplica. Hay factores contextuales y culturales que son importantes de considerar. Entonces, eso fue como el contexto de la Sí, pues guía. no siempre es extrapolable lo que pasa con un tipo de población a la población que nosotros en este caso vivimos como Chile. No. Culturalmente la gente que vive en Australia es diferente y en ese sentido, eh, si bien podemos trabajar sobre ello, no siempre se va a cumplir. Y como bien dice, esta guía nace un poquito de la urgencia, y en esa Mm. urgencia muy buen, es una muy buena guía, hay buena documentación, eh, tienes una base al menos para aplicar telerehabilitación, y ojalá que pronto podamos tener una guía con más peso, hecha ¿cómo se llama? Con datos de Sudamérica, datos de Chile, y en ese sentido podríamos ir levantando evidencia científica nosotros como InnovaHub. Para mí es un sueño que podamos levantar un poquito de información, de generar un poquito de esta confirmación de la telerehabilitación con datos que están acá. Y que afortunadamente en la telerehabilitación, si tenemos un buen sistema de datos, están disponibles. Y Bueno, porque al final tenemos que conversar entonces después para ver qué podemos hacer. porque al final nosotros básicamente es ficha clínica o en general las fichas clínicas son digitales ahora, la mayoría de las veces, y son datos que están ahí que muchas veces se pierden y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa en el sistema público, en el sistema privado, y que son datos que muchas veces son muy valiosos desde el punto de vista de investigación para soportar lo que se está haciendo, validar lo que está haciendo
Y en ese sentido, como Innovación, nosotros igual queremos generar eso, no solamente por nuestra startup, sino que también porque al final lo que buscamos nosotros es mejorar la calidad de vida del usuario y queremos que esta alternativa sea totalmente una alternativa no tres ni dos, sino que un paralelo muchas veces de rehabilitación y de mejora, de cambios de hábitos, de mejorar la calidad de vida de todas las personas. Sobre todo, como conversamos en un comienzo, con los problemas que podemos tener en Sudamérica, en Chile, desde el punto de vista de geografía, desde el punto de vista de Eso. acceso, desde el punto de vista económico. En ese sentido, la telerehabilitación puede ir en ayuda de esa gente que vive o muy lejos, porque al final la salud está un poquito centralizada, o porque también la salud tiene un coste no menor. Y en ese sentido, lo que se está haciendo gracias al COVID, suena como medio raro, darle la gracia un poquito de empujar este nuevo Mm. sistema, puede ser un buen beneficio para el futuro. No, miento, no para el futuro, para el Para ahora, hoy. para hoy. Como todos queremos para ayer, esto es para hoy, esto ya está, esto ya se levantó y ahora tenemos que aprovecharlo, tenemos que sacarle el máximo provecho, tenemos que de alguna otra forma eh, darle con todo porque es una muy, pero muy buena alternativa. Totalmente. Oye, Manu, estamos llegando ya al tiempo. Se ha pasado rápido esta horita. Ha Cerrarte, sido sí. muy, muy interesante escucharte, muy grato escucharte. Tenéis cantidad de información que podríais estar hablando, yo creo, días. Eh, pero vamos cerrando. ¿Algo que te gustaría aportar sobre lo que hemos estado hablando? Eh, ¿Algo que querías, que te gustaría redondear? Hablamos de PICA, hablamos de la guía clínica, hablamos de este comparativo entre Oceanía y Latinoamérica, hablamos de educación, de ejercicio, de empoderamiento, lo voy a repetir mil y una veces. ¿Algo que te gustaría redondear? O sea, yo creo que ese fue un resumen súper bueno, lo que tú acabas de decir. Más que nada, yo creo que agradecer esta oportunidad y invitar a que estamos todos en el mismo bote. Estamos todos colaborando, estamos todos tratando de aportar. La invitación, yo creo que desde todos, y me incluyo, formemos comunidad, apoyémonos. Si es que uno tiene una buena idea o encontró algo, creo que este es el espacio para que eso se genere. Así es que, nada, a mí me encanta poder. Tratar de aportar un granito de arena y la traducción del conocimiento, ¿no es cierto?, desde la evidencia a la práctica es lo que realmente me apasiona, así es que nada, vamos a compartir todo lo que tenemos y en la medida que salgan cosas nuevas nos vamos a asegurar de compartirlas también. Y bueno, y si les llega una invitación a nuestro estudio, vamos a randomizar los centros, así que puede que les toque a ustedes, puede que no les toque, pero los invito a participar y que nos puedan aportar porque va a ser un poco la base para lo que viene después en términos de investigación en Para nosotros, telerehabilitación en Chile. para nosotros como Innova Hub, ya es un orgullo haber estado participando en parte de este pequeño estudio que hiciste. Y para nosotros en un futuro sería también un orgullo poder aportar un poco más, ser ese granito de arena al final de generar estos cambios de salud. Es nuestro objetivo al final. Nuestro objetivo es cambiar. Y en ese sentido, cambiar de una salud más bien reactiva, que es lo que vivimos hoy en día, que nos enfermamos y asistimos para que nos curen, a una salud proactiva, es decir, intentar Mm. no enfermarnos, generar hábitos de vida saludables desde de manera temprana, para disminuir estos riesgos de enfermar y al final no estar ahí con buscar la cura, sino que más bien disfrutar, ser felices, tener esa calidad de vida que a todos nos gusta para poder hacer lo que queramos al final. Eso, Sí, totalmente. Manuela, de verdad te doy las gracias infinitas, fue un agrado hablar contigo. Les doy las gracias a todos los que estuvieron presentes, los que entraron, salieron, los que han aportado un poquito ahí con las interacciones en este live. Y nos vamos viendo. La semana pasada estuve hablando con Matías Foyt,
esta semana estuviste hablando tú, la próxima semana va a hablar Mario Lecaros, vamos a hablar un poquito del sistema de salud. ¿Lo conoces? Aportó Sí, en la sí, guía, en la guía de sí, telerehabilitación sí, del total. Colquine, así Tremendo que podcast. Ujú. tremendo aporte. Vamos a hablar un poquito del sistema de salud, la rehabilitación, cómo se vive en la salud pública, cuáles son los desafíos, como bien puso hace un rato en, aquí en el live Mario, de la salud pública de la rehabilitación, y en ese sentido va a estar también bien entretenido y así va a venir hacia adelante. Vamos a hablar un poquito de los sistemas de salud y después vamos a ir profundizando en algunos temas más específicos. Eso, pues te agradezco, de verdad. Genial. Muchas gracias y no me voy a cansar de decirte muchas gracias y probablemente te voy a molestar para que sigamos en contacto. Así que Feliz. vamos cerrando Gracias a ti. esto. Los dejo a Sí, todos muchas gracias a invitados, todos. de verdad gracias a ti. Los dejo a todos invitados para lo que viene. Vamos a seguir haciendo estos ciclos, van a ser semana a semana. Vamos a ir contándoles qué va a venir en la semana próxima. Ya desde mañana vamos a dejar eso, esa invitación con Mario. Y estos live van a quedar colgados en nuestra plataforma y en las diferentes redes sociales con acceso gratuito. Ya que tú dijiste IP que tiene acceso gratuito, nosotros también tomamos esa iniciativa y la idea es que al final Bien. esto alcanza a todos, que básicamente todos tengan acceso y ojalá de la mejor calidad. Y para eso estás trabajando y te agradezco como clínico que tú puedas llevar esta evidencia científica, esta metodología, esta rigurosidad de investigación a la práctica clínica. ¿Vale? De verdad yo soy uno Encantada. agradecido y de eso, porque es maravilloso leer y aplicar. Y tú estás leyendo, investigando y aplicando. Estás haciendo la vuelta completa. Nada más, feliz de aportar, así que muchas gracias por la invitación y gracias a todos, en verdad, por conectarse. Ahí estamos en contacto, ¿no? Ya pues nos despedimos todos. Chao, chao. Chao, chao desde Australia. ¿Tú, Australia, ahí qué Chao, hora sí, es? desde el futuro. ¿Qué hora son? Las 11 horas Las del 11 de la viernes. mañana. Chao. Nosotros aquí Chao, desde el chao. pasado. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.